Hola, bienvenidos a la Ciencia del Derecho. Soy la abogada Patricia Arévalo y hoy les voy a hablar sobre las bases de la institucionalidad, artículos primero al artículo 9 de la Constitución Política Chilena. En este video estructuraré y resumiré las bases de la institucionalidad chilena. Lo haré siguiendo el orden de los manuales, en particular, siguiendo el clásico Manual de Derecho Constitucional de Mario Verdugo Marinkovic, Emilio Pfeiffer Urquiaga y Humberto Nogueira Alcalá. Además, también tendré en consideración el Manual de Derecho Constitucional de Gabriel Celis Danziger, puesto que se parece mucho al anterior. He considerado también otras fuentes, por ejemplo, el Tratado de Derecho Constitucional de Jorge Quincio. Esas son las principales fuentes para efectos de este video. Además, he considerado fuentes jurisprudenciales como el repertorio online de la Constitución, que de ahí vienen los fallos del Tribunal Constitucional, pero además he consultado el repertorio de la Constitución publicado por la Editorial Jurídica de Chile, del cual vienen los fallos de la Corte Suprema. Ahora bien, ¿qué son las bases de la institucionalidad? Las bases de la institucionalidad es el nombre del capítulo primero de la Constitución, capítulo que va del artículo 1 al artículo 9, pero dejando de lado lo nominal y yendo al fondo del asunto, las bases de la institucionalidad son los principios de ese capítulo más los emblemas nacionales. Se preguntarán, ¿cuáles son esos principios? Esos principios son de índole antropológico, filosófico, sociales, jurídicos, políticos, de probidad y de condenación al terrorismo. Los principios antropológicos, filosóficos y sociales son 1. Los valores superiores. 2. La familia. 3. La subsidiariedad estatal y la autonomía de los grupos intermedios. 4. La servicialidad estatal y bien común. 5. Los deberes del Estado. Los principios jurídico-políticos son 1. La soberanía nacional. 2. El Estado de Derecho. 3. Formas de Estado y la forma de gobierno. Si empezamos por los principios antropológicos, filosóficos y sociales, y siguiendo el orden ya dado, debemos comenzar por el estudio de los valores superiores, es decir, los valores superiores son el primer principio de orden antropológico, filosófico y social de las bases de la institucionalidad. Luego, el segundo principio de dicho orden es la familia. El tercer principio de dicho orden es el de subsidiariedad estatal y autonomía de los grupos intermedios. El cuarto principio de dicho orden es el de servicialidad estatal y bien común. Y el quinto principio de dicho orden son los deberes del Estado. Número 1. Los valores superiores. Los valores superiores son 3, esto es, la dignidad, la libertad y la igualdad. Se desprenden del inciso primero del artículo primero. Además, estos 3 valores se desprenden de la Constitución, tienen una concepción y un naturalista de la persona. La dignidad
es el respeto que merece toda persona natural por el hecho de ser tal. La dignidad es un derecho fundamental sobre el cual se estructuran todos los demás derechos humanos. Me resulta obligatorio decir que la dignidad es igual para todos, incluso para el que se comporta de manera indigna y que además no admite graduaciones. La libertad tiene tres aspectos o dimensiones, esto es, está la libertad inicial, la libertad de participación y la libertad de exultación. Veamos cada una de las dimensiones de la libertad. La libertad inicial, conocida también como libre albedrío, es la libertad para escoger o para crear alternativas, por ejemplo, la libertad de conciencia y culto, la libertad personal, la libertad de opción entre el sistema público y privado de salud, la libertad de enseñanza, la libertad de opinión e información, la libertad de trabajo, todas garantizadas en el artículo 19 de la Constitución. La libertad de participación es la libertad para tomar parte en las decisiones del Estado a través de los derechos políticos. Por ejemplo, a través del derecho a sufragio, del derecho a optar a cargos públicos y del derecho de asociación en partidos políticos. Véanse los artículos 13 y 19, número 15, inciso quinto de la Constitución. La libertad de exultación es la libertad para realizarse o desarrollarse integralmente como ser humano. Por ejemplo, a través del derecho a la libertad sindical, del derecho a desarrollar cualquier actividad económica a través de la libertad para adquirir bienes, todas garantizadas en el artículo 19. La igualdad consiste, según mi opinión, en que nadie es superior ni inferior a otro. La igualdad, al igual que la libertad, tiene dimensiones, pero no tres, sino solo dos. Estas dimensiones son negativa y positiva. La igualdad negativa consiste en no discriminar, o sea, en no diferenciar arbitrariamente, mientras que la igualdad positiva consiste en reparar las desigualdades o injusticias. Son manifestaciones de la igualdad negativa la no discriminación en materia laboral, la no discriminación en materia económica por parte del Estado, etc. Son manifestaciones de la igualdad positiva la propensión en igualdad de oportunidad como deber del Estado, el derecho a sufragio igualitario, la igualdad en el acceso de acciones en materia de salud, la igualdad en el acceso a la educación básica obligatoria, la igualdad ante los tributos y cargas públicas, etc. Se puede decir, en líneas generales y siguiendo a Agustín Esquela Narducci, que somos iguales en dignidad, en derechos fundamentales, iguales en capacidad jurídica, al menos en capacidad de goce, iguales ante la ley y en la ley, iguales políticamente, al menos en democracia, pero ¿somos iguales en las condiciones materiales de la vida? Para nada. Unos comen torta y otros ni siquiera pueden comer pan. Está, por un lado, la vida demasiado dulce para unos pocos y tremendamente difícil para la mayoría. Hay por un costado un despilfarro de riqueza y por otro la pobreza extrema. Aquí presenciamos el derroche y poco más allá de la indigencia. Sin embargo, el ideal igualitario en las condiciones de vida no puede ser que nadie coma torta para que todos puedan comer pan,
sino que todos coman a lo menos pan, sin perjuicio de que algunos, y ojalá muchos, merced de su mayor capacidad, trabajo o esfuerzo, puedan acceder a las tortas y otros manjares más sofisticados. Que nadie coma torta para que todos puedan comer pan es el ideal del igualitarismo. Que todos coman a lo menos pan es el ideal igualitario. Ser igualitario no es lo mismo que ser igualitarista. El primero es respetuoso de la libertad y empuja hacia arriba, mientras que el segundo regimenta y nivela hacia abajo. El ideal igualitarista pone a todos a comer pan, mientras los jerarcas que están en el gobierno comen tortas escondidas, mientras que el ideal igualitario propicia pan para todos, sin que nadie deba avergonzarse por comer torta ni ocultarse para hacerlo. Como es obvio, el problema se presenta cuando muchos ni siquiera comen pan, y asimismo, cuando los que comen pan durante toda su vida solo saben de las tortas porque las ven a través de las vidrierías de las pastelerías. Como es obvio, con pan no aludimos aquí a ese delicioso producto que se fabrica con harina, sal, agua y levadura, sino que pan cubre todo aquello que en materia de nutrición, salud, educación, trabajo, vivienda, vestuario y previsión requieren las personas para llevar una existencia digna desde un punto de vista de sus condiciones materiales de vida. ¿Qué sentido pueden tener las libertades para individuos que viven en permanente situación de pobreza o de indigencia? ¿No es acaso vacía e ilusoria la titularidad y el ejercicio de las libertades para personas cuyo permanente esfuerzo es únicamente sobrevivir? En tal sentido, el postulado de la igualdad en las condiciones materiales de vida no es contrario a la libertad, sino supuesto de realización efectiva de ésta. Esos fueron los 3 valores superiores. Ahora vamos al resto de los principios de orden antropológico, filosófico y social, empezando por la familia. Entonces pasamos al número 2. En cuanto a la familia, el Estado debe reconocerla y protegerla, lo que se traduce en el derecho a fundar una familia y el ius connubii, que es el derecho a casarse. La Corte Suprema, en sentencia de apelación de recurso de protección de 20 de agosto de 2016, rol número 35236 de 2016, considerando 6 y 10 básicamente, declaró que se vulneraba el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia, reconocidos también en el artículo 17, número 2 de la Convención Americana. El oficial de registro civil que impide que se casen una chilena y un húngaro por no tener el húngaro residencia legal en Chile. El artículo 76 del Decreto Ley número 1094 de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, exige, o mejor dicho, implica que ante el oficial del registro civil el extranjero debe acreditar su residencia de manera legal en Chile y además debe acreditar el hecho de que está autorizado o habilitado para casarse. Cabe ser presente que el húngaro no tenía cédula de identidad para extranjeros y tenía pendiente un decreto de expulsión de Chile. Tenía solo el pasaporte. El asunto es que la Corte Suprema entendió que el artículo 76 del Decreto Ley número 1094 de 1975 se encuentra tácitamente derogado porque contradice el artículo 19, número 1, 2 y 3 de la Constitución y el artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que tal convención es plenamente aplicable en Chile
según el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Para el que quiera saber más, Julio Rojas Chamaca tiene un artículo de doctrina sobre este caso del húngaro. Pasamos al número 3. Luego viene el principio de la subsidiariedad estatal y la autonomía de los grupos intermedios. La subsidiariedad estatal significa que los grupos intermedios tienen el derecho a realizar los fines que se propongan mediante su propia iniciativa y esfuerzo, pero respetando el bien común. La subsidiariedad estatal, al igual que la igualdad, tiene una dimensión negativa y otra positiva. La subsidiariedad estatal negativa implica que el Estado no debe intervenir en las actividades de los grupos intermedios cuando las desarrollan dentro del bien común, mientras que según la subsidiariedad estatal positiva, el Estado debe proteger a los grupos intermedios menores respecto de los mayores, pero también debe intervenir cuando los grupos intermedios no son capaces de realizar sus actividades, sea de manera real o eficaz, o bien debe intervenir cuando los grupos intermedios atentan contra el bien común. Según el Tribunal Constitucional, el principio de subsidiariedad implica que el Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados en grupos intermedios. Ello se debe entender sin perjuicio de aquellas que, por su carácter, ha de asumir el Estado. Así lo ha señalado una sentencia del Tribunal Constitucional número 352, considerando tercero y séptimo. Y en este sentido, este mismo sentido, digamos, también hay dos fallos más del Tribunal Constitucional, un fallo número 1295 y el 5282. Ahora vamos a la autonomía de los grupos intermedios. Pero primero, ¿qué son los grupos intermedios? Para José Luis Seagaña, los grupos intermedios son organizaciones voluntarias creadas por la persona humana, ubicadas entre el individuo y el Estado, para que cumplan sus fines específicos a través de los medios que dispongan, con autonomía frente al aparato estatal. Como ejemplos de grupos intermedios daré los de Maximiano Errázuriz Eguiguren. Esto es, las juntas de vecinos, los centros de madres, los centros de padres y apoderados, los clubes deportivos, los gremios y los sindicatos, sin perjuicio de que pueden haber otros más como los colegios profesionales. Otros ejemplos de grupos intermedios, según el Tribunal Constitucional, son las universidades públicas o estatales, los bomberos, la televisión y los grupos negociadores. Pero ahí no terminan los grupos intermedios, porque la Corte Suprema, en fallo de 30 de junio de 1981, ha dicho que también pueden ser grupos intermedios entes de hecho, o sea, entes sin personalidad jurídica. Estos entes tendrían derechos constitucionales acordes a su naturaleza, por ejemplo, de asociación, de reunión y de expresión. El Tribunal Constitucional también ha fallado que un grupo intermedio puede no tener personalidad jurídica en sentencia del Tribunal Constitucional número 1295, considerando 55. En este mismo sentido, otra sentencia del Tribunal Constitucional número 2700, considerando 38. Ahora bien, la autonomía de los grupos intermedios debe ser entendida como libertad de formación, organización y actuación frente al Estado y otros grupos, para el cumplimiento de sus fines específicos. Por su parte, el Tribunal Constitucional en varios fallos ha dicho que la autonomía de los cuerpos asociados se configura
entre otros rasgos esenciales, por el hecho de regirse por sí mismos, esto es, por la necesaria e indispensable libertad para organizarse del modo más conveniente según lo dispongan sus estatutos, decidir sus propios actos, la forma de administrarse y fijar los objetivos o fines que deseen alcanzar por sí mismos, y sin injerencia de personas o autoridades ajenas a la asociación, entidad o grupo de que se trata. Lo podemos encontrar en sentencias del Tribunal Constitucional número 184, 2536, 2537, 2731, 1295. Otra sentencia del Tribunal Constitucional, la número 226, considerandos 29 y 30. Otra sentencia, la número 2487, la 5437, la 5572. Y por último, otra sentencia del Tribunal Constitucional, la número 5650, considerandos 8 y 9. También el Tribunal Constitucional ha resuelto que la autonomía universitaria tiene fundamento en la autonomía de los grupos intermedios, reconocida en el artículo 1, inciso 3 de la Constitución. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 523, considerandos 21 y 24. Y en este mismo sentido, otra sentencia del Tribunal Constitucional número 2731, considerando 27. Según el Tribunal Constitucional, el contenido esencial de la autonomía universitaria dice relación con su ámbito académico. Allí hay un núcleo relativo a la cautela del proyecto institucional, ideario del centro o programa educativo, no importando cómo se denomine, que da cuenta de las obligaciones que esencialmente asume la institución de educación superior para poder ejercer su derecho a otorgar educación. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 2731, considerando 30. En cuanto a los límites de la autonomía de los grupos intermedios son el Tribunal Constitucional 2, esto es, respetar el orden público y la intervención legislativa. Respetar el orden público implica que en modo alguno puede un grupo intermedio actuar de manera ilegal, dañosa o ilícita, digamos, amparándose en la referida autonomía, ya que de intervenir en excesos en su actuación quedan obviamente sujetos a las responsabilidades consecuenciales que toca a los tribunales de justicia conocer, comprobar y declarar en el correspondiente debido proceso. Esto en sentencia de Tribunal Constitucional número 184, considerando séptimo. En este mismo sentido también hay otro fallo del Tribunal Constitucional número 2536, considerando 18, y sentencia también del Tribunal Constitucional número 2537 en su considerando 22. La intervención legislativa significa que la autonomía de los grupos intermedios no es sinónimo de imposibilidad para que el legislador los regule. La intervención legislativa, por definición, afecta a la autonomía, porque establece restricciones, limitaciones y obligaciones. Sin embargo, lo importante es que el legislador no elimine la autonomía o no la restrinja gravemente. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 2487. También en otra sentencia del Tribunal Constitucional número 2541, otra sentencia del Tribunal Constitucional número 2731, y por último otra sentencia del Tribunal Constitucional, la número 2781, considerando 40. Pasamos a la número 4. Veamos ahora el principio de la servicialidad estatal y bien común. La servicialidad estatal significa que el Estado debe servir a las personas, porque hay que recordar que la persona es anterior y superior al Estado. Y el Estado además debe servir a las personas para que se alcance el bien común. Todo esto significa que la Constitución
tiene una concepción instrumental del Estado, es decir, la Constitución considera que el Estado es un instrumento para alcanzar el bien común. El bien común es el fin del Estado. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha dicho que según el principio de servicialidad, la administración del Estado existe para atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, para lo cual actúa a través de servicios públicos y para la administración y para que la administración atienda de manera eficiente, de un modo apropiado a las necesidades colectivas para cuya satisfacción existe. Es necesario que las personas a través de las cuales ella actúa sean idóneas para el desempeño de las tareas que se les encomienden. Pues de no existir dicha idoneidad, se vuelve imposible el cumplimiento de la función pública. De esta suerte, es válido que la administración ponga fin a un contrato de trabajo por salud incompatible del trabajador. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 2024, considerandos 6, 7 y 15. En este mismo sentido, otro fallo, otra sentencia del Tribunal Constitucional número 2921 y la número 3028. También ha dicho el Tribunal Constitucional que el principio de servicialidad del Estado es una garantía de buena fe y lealtad estatal que viene a complementar los elementos meramente formales del artículo 7º de la Constitución y los complementa de una manera sustancial, reconociéndole la primacía del sentido finalista pro persona. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 2693, considerando 18. En este mismo sentido también podemos citar dos sentencias del Tribunal Constitucional, la número 2921 y la 3028. De la propia Constitución se infiere que el bien común es la creación de las condiciones sociales que permiten a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Ahora bien, ¿por qué el bien común la Constitución lo avala solo en la medida de lo posible? Lo hace porque entiende la Constitución que lograr el bien común es una tarea permanente que jamás se logrará perfectamente. Por esto es que la Constitución lo limita a la medida de lo posible. El bien común tiene una doble dimensión, esto es, una primera dimensión es el bien de cada miembro de la sociedad y en una segunda dimensión es el bien de la sociedad nacional. Bienes ambos que no deben contradecirse porque el bien común no es la suma de todos los bienes individuales ni es el bien de un todo colectivo, sino es el bien de todos y de cada uno de los miembros de la sociedad. Pasamos ahora al número 5. Veamos ahora los deberes del Estado. Los deberes del Estado son los del inciso final del artículo 1 de la Constitución, vale decir, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de la familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidad en la vida nacional. La enumeración anterior no es taxativa, ya que hay otros deberes estatales como el de respetar, promover y garantizar los derechos humanos, actuar según el principio de juridicidad, promover el fortalecimiento de la regionalización del país, proteger el medio ambiente, etc. Ya hemos visto los principios antropológicos, filosóficos y sociales. Por ende, ahora nos corresponde abordar los principios jurídico-políticos. Recordemos que los principios jurídicos políticos son: 1. La soberanía nacional. 2. El Estado de Derecho.
3. La forma de Estado y la forma de gobierno. El artículo 5 de la Constitución habla sobre el principio de soberanía nacional. Los artículos 6 y 7 tienen los principios del Estado de Derecho y los artículos 3 y 4 de la Constitución contienen las formas de Estado y la forma de gobierno. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el poder en virtud del cual el Estado se organiza política y jurídicamente. Soberanía, autonomía. Pero además es el poder en virtud del cual el Estado se autodetermina frente a otros estados en un plano de independencia e igualdad. Soberanía e independencia. La soberanía, según su titular, es decir, según quien la tenga, se clasifica básicamente en nacional y popular, aunque también existe desde 1880 la teoría de la soberanía estatal, según el autor, el alemán Karl Friedrich Wilhelm von Herder, quien la desarrolló en su libro sobre Fundamentos de un sistema de derecho estatal alemán. Según nuestra Constitución, el titular de la soberanía es la nación. Pero, ¿qué es la nación? El Tribunal Constitucional ha dicho que la nación es aquella agrupación de personas unidas por vínculos materiales y espirituales que los hace tener conciencia de poseer caracteres comunes que les permiten diferenciarse de otros grupos nacionales y en que los individuos manifiestan tener la voluntad de conservar esos lazos de unidad. Se comprenden en este concepto las generaciones pasadas, presentes y futuras. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 346, considerando 40. Entonces, para la Constitución la soberanía, o sea, el poder estatal, lo tiene dicha agrupación de personas. Esta agrupación se considera que es una persona moral o jurídica con voluntad propia, pero cuya voluntad la expresan no las personas de manera directa, sino a través de sus representantes. Por ende, la soberanía nacional nos lleva al principio representativo, vale decir, nos lleva a la democracia representativa. Una vez elegidos los representantes de la nación, se prescinde de la voluntad de los electores, quienes no pueden revocar el mandato, vale decir, no pueden revocar el cargo a los elegidos. Esto significa que los representantes tienen un mandato libre y no un mandato imperativo. Se dice que el mandato imperativo, que es aquel en virtud del cual el representante debe acatar estrictamente y con todas sus consecuencias las instrucciones de sus electores, es inadmisible en un gobierno democrático. Además, algunas constituciones prohíben los mandatos imperativos, por ejemplo, el artículo 27, inciso primero de la Constitución francesa, de 4 de octubre de 1958, que dice que son nulos los mandatos imperativos. Si bien el titular de la soberanía es la nación, el ejercicio mismo de la soberanía lo hace el pueblo a través de 3 mecanismos o modalidades. Estos mecanismos o modalidades son los plebiscitos, las elecciones periódicas y las autoridades que establece la Constitución. Según el Tribunal Constitucional, a través de los plebiscitos y las elecciones periódicas se consagra una democracia directa, mientras que a través de las autoridades que establece la Constitución se consagra una democracia representativa. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 346, considerando 40. Por su parte, también el Tribunal Constitucional ha dicho que el plebiscito es una votación popular. En sentencia del Tribunal Constitucional, Rol 279 del año 98. Que por esto mismo es excepcional, pues procede solo en los casos que la Constitución señala. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 346.
agrega que el plebiscito no es una votación para elegir autoridades, sino un pronunciamiento de la ciudadanía que puede aceptar o rechazar una propuesta que se somete a su consideración. Esta propuesta se puede referir a una norma, plebiscito normativo, o a un asunto de interés nacional o local. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 346, considerando 40. Ahora bien, los casos que la Constitución establece de plebiscitos son dos. El primero es el caso del plebiscito comunal del artículo 118, inciso quinto de la Constitución Política de la República. Y el segundo caso es el plebiscito de reforma constitucional del artículo 128, inciso cuarto y 129 de la Constitución Política de la República. En cuanto a las elecciones periódicas, tales elecciones son las votaciones para elegir al presidente de la República, diputados, senadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Pero también la Constitución establece autoridades que no se eligen, sino que las impone. Y estas autoridades que nos impone la Constitución son los ministros de Estado, magistrados, fiscales del Ministerio Público, ministros del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República, autoridades de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, los consejeros del Banco Central, los intendentes regionales y los gobernadores provinciales. Dejando de lado al plebiscito, resulta que son las autoridades que se eligen como las que nos impone la Constitución, son las que en la práctica ejercen la soberanía. En armonía con esto, el Tribunal Constitucional ha dicho que las únicas autoridades que pueden ejercitar la soberanía son las que la Constitución establece, entre las que destaca el Presidente de la República, el Congreso Nacional y los tribunales de la Nación. Esto en sentencia del Tribunal Constitucional número 346, considerando 41. En lo personal, creo que frente a una situación de flagrante injusticia general, el pueblo tiene el derecho de levantarse en armas en contra de la autoridad, o mejor dicho, en contra del tirano. Por ende, no puede afirmarse que la violencia siempre sea ilegítima. Así, Francisco Laporta señala que el sistema jurídico político no se legitimaría por el puro hecho de imponer la paz. Antes, al contrario, sería precisamente el recurso a la violencia lo que estaría dotado de una legitimidad inicial. Por su parte, Humberto Nogueira y Francisco Cumplido nos dicen que el concepto de soberanía, de ser un poder absoluto, indivisible, único, supremo, no corresponde a las realidades políticas y jurídicas del mundo contemporáneo y puede pensarse en ella solo como una categoría histórica. Esto es cierto. En efecto, el inciso segundo del artículo quinto de la Constitución establece como límite a la soberanía los derechos humanos, vale decir, ni la soberanía puede pasarlos a llevar. Ciertamente son límites a la soberanía los derechos humanos de nuestra Constitución, pero también los son los derechos humanos de los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes. El problema con esto último es que la Constitución no determina la jerarquía normativa de estos tratados en materia de derechos humanos, pero Verdugo, Pfeiffer y Nogueira nos dicen que tienen el rango jerárquico de constitución material. Después de la soberanía, nos corresponde ver el principio jurídico-político del Estado de Derecho. Se sabe
que es el alemán Robert von Moll, uno de los primeros en acuñar la expresión Estado de Derecho. En general, se puede decir hoy en día, un Estado de Derecho es un régimen jurídico-político basado en la protección y garantía de los derechos humanos. Pero en Chile, un Estado de Derecho es el que además cumple con los principios que se desprenden de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Estos principios son los siguientes. 1. Principios de supremacía constitucional, material y formal, e interpretación conforme a la Constitución. La supremacía material significa que el resto del ordenamiento jurídico debe subordinarse al derecho constitucional. La supremacía formal, también llamada superlegalidad formal o rigidez constitucional, significa que la Constitución no puede ser modificada o derogada por normas provenientes de la potestad legislativa, ya que solo se puede hacer por ley de reforma constitucional, ley que emana de la potestad constituyente derivada. 2. Principio de interdicción de la arbitrariedad. Esto significa que se prohíben los actos arbitrarios e irracionales del Estado, es decir, son antijurídicos. 3. Principio de responsabilidad. Significa que los órganos del Estado deben responder de sus actuaciones, sea civil, penal, administrativa, a través de la amonestación, petición de renuncia y destitución, o políticamente a través de un juicio político. 4. Principio de distribución del poder estatal en órganos diferenciados, la separación de funciones. Según el constitucionalismo norteamericano, el poder político es uno solo, pero se divide en funciones públicas que se ejercen por medio de órganos diferenciados. 5. La nulidad de derecho público. La doctrina clásica dice que la nulidad de derecho público es imprescriptible, insubsanable y opera de pleno derecho. 6. Principio de juridicidad. Según el neoconstitucionalismo, el principio de juridicidad o legalidad debe ser de legalidad sustancial según el contenido y no la mera forma de la Constitución. El cumplimiento del principio de juridicidad, que en general implica cumplir con la Constitución y las leyes, implica el cumplimiento de los siguientes requisitos de validez para los actos del Estado: haber sido dictados por autoridades regularmente investidas dentro del ámbito de sus competencias y siguiendo los procedimientos previstos por la ley. Y 7. Principio de vinculación directa de la Constitución. Consiste en que las normas de la Constitución obligan de manera directa a todos sin que sea necesario que normas inferiores la desarrollen o reglamenten para hacerla obligatoria. La Constitución se aplica por sí misma. La nulidad de derecho público y la inaplicabilidad por inconstitucionalidad son acciones constitucionales que no están destinadas a proteger derechos, sino principios. La nulidad de derecho público protege el principio de juridicidad y la inaplicabilidad protege el principio de supremacía constitucional. Veamos ahora la forma de Estado y la forma de nuestro gobierno según la Constitución. La forma jurídica del Estado chileno es la de ser un Estado unitario que se divide en regiones, sin perjuicio de que la administración del Estado puede ser desconcentrada o descentralizada. Un Estado unitario es un Estado que tiene una única estructura política y gubernamental, así como una única constitución para toda la población y territorio. El Estado unitario chileno se organiza con base a dos sistemas jurídicos. Estos sistemas son la descentralización administrativa
y la desconcentración administrativa. La descentralización administrativa es aquella forma de administración en virtud de la cual se transfieren funciones y competencias de un órgano superior a uno inferior, a través de una ley que la ley crea un órgano o servicio descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero este servicio que se crea queda sujeto a la supervigilancia del presidente de la República a través del ministerio respectivo. Por ejemplo, en virtud de esta supervigilancia se puede designar y remover al jefe superior del servicio. Excepcionalmente, los servicios públicos descentralizados que se crean para desarrollar una actividad en toda o en una parte de la región quedan sometidos a la supervigilancia del intendente regional. Según el artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley 18.575, la representación judicial y extrajudicial de los servicios descentralizados corresponde al jefe superior. Según el artículo 29, inciso tercero de esta Ley 18.575, la descentralización administrativa puede ser funcional o territorial. La descentralización territorial se refiere a un determinado territorio geográfico. Ejemplo de esto, es decir, ejemplo de descentralización territorial, son los gobiernos regionales. La descentralización funcional se refiere a determinadas funciones. Un ejemplo tanto de descentralización territorial y funcional son las municipalidades. La descentralización administrativa es aquella forma de administración en virtud de la cual se transfieren funciones y competencias de un órgano superior a otro inferior a través de una ley para tomar decisiones sobre ciertas materias que componen la personalidad jurídica y el patrimonio del órgano superior. La descentralización, a diferencia, mejor dicho, la desconcentración, a diferencia de la descentralización, no crea un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio. La desconcentración también se clasifica en territorial y funcional. La desconcentración territorial está circunscrita a un determinado territorio. Por ejemplo, son casos de desconcentración territorial las gobernaciones respecto del presidente de la República, las secretarías regionales ministeriales, CEREMIS, respecto de los ministerios, y las direcciones regionales o provinciales respecto de los servicios públicos. Un ejemplo concreto de desconcentración territorial es la Dirección de Obras Portuarias, porque es un servicio desconcentrado territorialmente del Ministerio de Obras Públicas, MOP. La desconcentración funcional o técnica es aquella por la que se dan ciertas atribuciones a ciertos órganos de un servicio público. Por ejemplo, las direcciones de obras municipales son órganos funcionalmente desconcentrados respecto de las municipalidades. Por su parte, la Constitución dispone que los órganos del Estado deben promover la regionalización y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. La obligación de promover la regionalización, como se observa, no solo recae en el legislador, sino en todos los órganos del Estado. En cuanto a la forma política del Estado chileno, ella es la democracia. La Corte Suprema en 1937 dijo que el concepto democracia no lo define el legislador, pero que debe entenderse según la ciencia del derecho público como aquel sistema en que el gobierno emana del pueblo, o sea, de todos los ciudadanos que forman la comunidad política o la nación. En lo personal, me quedo con la definición clásica de democracia de Abraham Lincoln, según el cual la democracia es el gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En cuanto a la forma de gobierno chileno, ella es la de ser un gobierno republicano. Más específicamente se trata de un gobierno republicano presidencialista. Gabriel Celis dice que la república es aquella forma de gobierno en que los titulares del ejercicio del poder son elegidos mediante votaciones populares de carácter periódico, sujetos a responsabilidad por los actos que ejecutan, a la temporalidad en sus cargos, ya que tienen un mandato de duración limitada. Miriam Enríquez y José Núñez nos dicen que el presidencialismo chileno es un presidencialismo puro reforzado, habida consideración del poder vigorizado del presidente de la República, quien además de ser jefe de Estado y jefe de gobierno es, por ejemplo, colegislador. Los principios de probidad, publicidad y prevención y solución de conflictos de intereses en el actuar de todos los órganos del Estado. Estos tres principios los encontramos en el artículo 8 de la Constitución Política de la República. La Constitución dice que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Ahora bien, la probidad consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal en la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Artículo 52, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículo 5, letra A, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Ley número 18.918. Garantía del principio de probidad es el principio de transparencia. El principio de transparencia consiste en permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adoptan. Artículo 5, letra A, inciso final de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. La infracción al principio de probidad se materializa en la corrupción. Otra garantía del principio de probidad es el principio de publicidad. La regla general es la publicidad de los actos, del Estado, como así también aquellos documentos que les sirven de fundamento. Señala la Constitución que las excepciones al principio de publicidad solo pueden estar contempladas en una ley de quórum calificado y siempre que la publicidad pueda afectar el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Sin embargo, existen casos en que la confidencialidad está prevista por ley orgánica constitucional, como lo es el caso de los actos que emanan de la Administración del Estado y del Ministerio Público. Prevención y solución de conflictos de intereses. El presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores y las demás autoridades funcionarias que una ley orgánica constitucional señale deberán declarar sus intereses y patrimonio en la forma pública. Dicha ley determinará los casos y las condiciones que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes. La ley aludida es la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Según el artículo 2, inciso 3 de esta ley,
Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública, cuando concurran a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, cuando concurren las circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias. El principio de condenación al terrorismo se encuentra en el artículo 9 de la Constitución. El terrorismo no es sino cometer delitos comunes, pero persiguiendo ciertos objetivos, como obtener decisiones de autoridades, imponer exigencias o infundir miedo a la población de ser víctima de un delito. La conducta terrorista puede venir del Estado o de los particulares. Incluso se consideran terroristas los que se asocian para hacer terrorismo. El terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos. Y la ley que regula las conductas terroristas es la Ley de Quórum Calificado número 18.314. Las sanciones que se aplicarán a los responsables de los delitos terroristas son las previstas en la Constitución, sin perjuicio de aquellas que están contempladas en la ley. Así, la Constitución señala las inhabilidades para ejercer funciones o cargos públicos, sea o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones, para ser dirigente de organizaciones políticas o relacionadas con la educación, o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial, en general, todo por un plazo de 15 años. El delito de terrorismo no es político sino de naturaleza común. Por esta razón, proceden los indultos y las amnistías, y la libertad contemplada en las condiciones del artículo 19, número 7, letra E, inciso quinto de la Constitución Política de la República, con la salvedad de que el indulto particular solo procede para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. El indulto particular lo concede el presidente de la República, mediante un decreto supremo. El indulto general y la amnistía lo concede el legislador, por medio de una ley, con la especial característica de que el artículo 63, número 16, requiere un quórum especial para la dictación de esa ley, esto es, los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Por último, la disposición transitoria séptima señala que el indulto particular será siempre procedente respecto de los delitos a que se refiere el artículo 9 de la Constitución, cometidos antes del 11 de marzo de 1990. Los emblemas nacionales. Según el artículo 2 de la Constitución Política de la República, dice que son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Modificarlos necesita solo de ley, pero agregar uno o eliminar uno necesita reforma constitucional. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.